Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 14. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 29 de marzo al 4 de abril de 2021. Titulado Soy el que vive, soy el que fue muerto. A medida que se prepara para conmemorar la resurrección del Salvador el domingo de Pascua, medite sobre la forma en la que la revelación moderna ha hecho más profunda su fe en que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y el Redentor del mundo. Anote sus impresiones a continuación. El 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de Resurrección. Después de ayudar a administrar la Santa Cena a los santos que estaban reunidos en el recién dedicado templo de Kirtland, José Smith y Oliver Cowdery encontraron un lugar tranquilo detrás de un velo del templo e inclinaron la cabeza para ofrecer una oración en silencio. Entonces, en ese día sagrado en que los cristianos en todas partes estaban conmemorando la resurrección de Jesucristo, el Salvador resucitado mismo se apareció en su templo, declarando: «Soy el que vive, soy el que fue muerto». ¿Qué significa cuando se dice que Jesucristo es el que vive? No solo quiere decir que se levantó de la tumba al tercer día y que se apareció a sus discípulos galileos. Significa que Él vive ahora, que habla por medio de profetas actualmente, que dirige su iglesia hoy en día, que sana las almas heridas y los corazones quebrantados en la actualidad. De modo que podemos hacer eco a las palabras del potente testimonio de José Smith. Después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio que nosotros damos de Él, que vive. Podemos escuchar su voz en estas revelaciones, podemos ser testigos de su mano en nuestra vida y podemos, gozosos, cantar con fervor: «Yo sé que vive mi Señor». Como subtítulo: Jesucristo vive. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 29, el versículo 5, en la sección 38, el versículo 7, en la sección 62, el versículo 1, en la sección 76, los versículos del 11 al 14 y del 20 al 24, así como también en la sección 110, los versículos del 1 al 10. El profeta José Smith vio al Salvador resucitado en varias ocasiones, y dos de esas experiencias están registradas en Doctrina y Convenios. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 11 al 14 y del 20 al 24, que dicen lo siguiente: Nosotros, José Smith hijo y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu el día 16 de febrero del año de nuestro Señor, 1832, fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios, aun aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito, que estaba en el seno del Padre aún desde el principio, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos, y con el cual conversamos en la visión celestial. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados,
y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía: Soy el primero y el último. Soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz. Si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera, como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas, y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén. Tras leer o escuchar estas secciones de Doctrina y Convenios, medite a continuación. ¿Qué le impresiona a usted sobre el testimonio de José Smith? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es valioso el testimonio de él para usted? Medite nuevamente. A lo largo de Doctrina y Convenios, el Salvador dio testimonio de su propia misión y divinidad. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, el versículo 5, donde se menciona: Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 7, donde se menciona: Pero he aquí, de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 62, el versículo 1, donde se menciona: He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Cristo viviente de sus palabras que se encuentran registradas en estas secciones que acabamos de leer en Doctrina y Convenios? Medite brevemente. Podría considerar anotar declaraciones como esas que usted encuentre a medida que estudie Doctrina y Convenios. A continuación se leerá en José Smith Historia, el versículo 17, que dice lo siguiente: No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Como subtítulo: Gracias a Jesucristo,
resucitaré. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 29, los versículos del 26 al 27. En la sección 42, los versículos del 45 al 46. En la sección 63, el versículo 49. En la sección 88, los versículos del 14 al 17 y del 27 al 31. Y en la sección 93, los versículos del 33 al 34. José Smith sabía lo que se siente llorar la muerte de seres queridos. Dos de sus hermanos, Alvin y Don Carlos, murieron jóvenes. José y Emma enterraron 6 hijos, todos menores de 2 años de edad. Sin embargo, de las revelaciones que recibió, José obtuvo una perspectiva eterna de la muerte y el plan eterno de Dios. A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 29, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Mas he aquí de cierto os digo, que antes que pase la tierra, Miguel mi arcángel tocará su trompeta. Y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos. Y serán reunidos los justos a mi derecha para vida eterna, y a los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 45 al 46, que dicen lo siguiente. Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran, y más particularmente por aquellos que no tengan la esperanza de una resurrección gloriosa. Y acontecerá que los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 63, el versículo 49, donde se menciona. Sí, y bienaventurados los muertos que mueran en el Señor desde ahora en adelante. Cuando el Señor venga y las cosas viejas dejen de ser, y todas las cosas se tornen nuevas, se levantarán de los muertos y no morirán después, y recibirán una herencia ante el Señor en la ciudad santa. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 88, los versículos del 14 al 17 y del 27 al 31, que dicen lo siguiente. Ahora, de cierto os digo, que mediante la redención que se ha hecho por vosotros se lleva a efecto la resurrección de los muertos. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma. Y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas, en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. Porque a pesar de que mueren, también ellos se levantarán, cuerpos espirituales. Aquellos que son de un espíritu celestial recibirán el mismo cuerpo que fue el cuerpo natural. Sí, vosotros recibiréis vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella por medio de la cual vuestro cuerpo sea vivificado. Vosotros los que seáis vivificados por una porción de la gloria celestial, recibiréis entonces de ella, sí, una plenitud. Y los que sean vivificados por una porción de la gloria terrestre, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Y también los que sean vivificados por una porción de la gloria celestial, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 33 al 34, que dicen lo siguiente. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Considere las verdades reveladas en Doctrina y Convenios en estos versículos que se acaban de leer en este bloque de lectura y medite a continuación. ¿Cómo influyen esas revelaciones en la forma en la que considera usted la muerte? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué efecto pueden tener estos versículos en la forma en la que usted vive? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Primera de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder. Porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le son sujetas, claro está que exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha?
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También se recomienda estudiar el mensaje La visión de la redención de los muertos, por el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas, mi discurso se preparó algún tiempo antes del fallecimiento de mi querida esposa Bárbara. Mi familia y yo les agradecemos por su amor y su bondad. Ruego que el Señor me bendiga al dirigirles la palabra esta mañana.
En octubre de 1918, hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith recibió una visión gloriosa. Después de casi 65 años de servicio dedicado al Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y apenas unas semanas antes de morir, el 19 de noviembre de 1918, se hallaba sentado en su habitación, meditando sobre el sacrificio expiatorio de Cristo y leyendo la descripción del apóstol Pedro del ministerio del Salvador en el mundo de los espíritus después de su crucifixión. Él escribió: al leer, me sentí sumamente impresionado. Mientras meditaba en estas cosas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos. El texto completo de la visión se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 138. Permítanme brindar un poco de contexto para que apreciemos más plenamente la preparación de toda una vida de Joseph F. Smith para recibir esa extraordinaria revelación. Cuando era presidente de la Iglesia, visitó Nauvoo en 1906 y reflexionó sobre un recuerdo de cuando tenía apenas 5 años de edad. Él dijo: este es el lugar exacto en el que yo estaba parado cuando José, mi tío, y mi padre Hiram pasaron cabalgando de camino a Carthage. Sin bajarse de su caballo, mi padre se inclinó sobre su montura y me levantó del suelo. Me dio un beso de despedida y me bajó de nuevo, y lo vi alejarse en su caballo. La próxima vez que Joseph F. los vio, su madre Mary Fielding lo levantó para que viera a los mártires tendidos uno junto al otro en el suelo después de haber sido asesinados brutalmente en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. 2 años después, Joseph F., junto con su familia y su fiel madre Mary Fielding Smith, abandonó su casa en Nauvoo para dirigirse a Winter Quarters. A pesar de que aún no tenía 8 años, Joseph F. tuvo que conducir una de las yuntas de bueyes desde Montrose, Iowa, hasta Winter Quarters, y más tarde hasta el Valle del Lago Salado, a donde llegó cuando tenía casi 10 años. Espero que ustedes, niños y jovencitos, estén escuchando y se den cuenta de la responsabilidad y las esperanzas puestas en Joseph F. durante su niñez. Tan solo 4 años después, en 1852, cuando él tenía 13 años, su amada madre murió, dejando huérfanos a Joseph y a sus hermanos. Joseph F. fue llamado a servir una misión en las islas de Hawái en 1854, cuando tenía 15 años. Esa misión, la cual duró más de 3 años, fue el inicio de una vida de servicio en la iglesia. Tras regresar a Utah, Joseph F. contrajo matrimonio en 1859. Durante los siguientes años, su vida estuvo llena de trabajo, responsabilidades familiares y 2 misiones adicionales. El 1 de julio de 1866, a la edad de 27 años, la vida de Joseph F. cambió para siempre cuando fue ordenado apóstol por el presidente Brigham Young. En octubre del año siguiente, llenó una vacante en el Consejo de los 12. Prestó servicio como consejero de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, antes de llegar a ser presidente en 1901. Joseph F. y su esposa Julina tuvieron su primera hija, Mercy Josephine, quien tenía tan solo 2 años y medio cuando falleció. Poco tiempo después, Joseph F. escribió: ayer se cumplió 1 mes desde que mi adorada Josephine murió. Ah, si pudiera haberla salvado para verla crecer hasta convertirse en una mujer. La extraño todos los días y me siento solo. Que Dios perdone mi debilidad si está mal amar a mis pequeñitos como los amo.
Durante su vida, el presidente Smith perdió a su padre, a su madre, a un hermano y 2 hermanas, a 2 esposas y a 13 hijos. Él conocía muy bien la tristeza y la pérdida de seres queridos. Cuando su hijo Albert Jesse murió, Joseph F. escribió a su hermana Martha Ann que él le había suplicado al Señor que lo salvara y preguntó: ¿por qué ha de ser así, oh Dios? ¿Por qué tenía que ser? A pesar de sus oraciones en ese momento, Joseph F. no recibió respuesta sobre el asunto. Le dijo a Martha Ann que, en cuanto al tema de la muerte y el mundo de los espíritus, los cielos son como bronce sobre nuestras cabezas. Sin embargo, su fe en las promesas eternas del Señor era firme e inmutable. En el debido tiempo del Señor, las respuestas, el consuelo y el conocimiento adicionales que él había buscado sobre el mundo de los espíritus llegaron al presidente Smith mediante la maravillosa visión que recibió en octubre de 1918. Ese año fue particularmente doloroso para él. Estaba afligido por el número de muertos de la Guerra Mundial, el cual continuó en aumento hasta superar los 20 millones de personas. Además, una pandemia de gripe se extendía por todo el mundo, cobrándose la vida de hasta 100 millones de personas. Durante ese año, el presidente Smith también perdió a otros 3 preciados miembros de la familia: el elder Hiram Mack Smith, del quórum de los 12 apóstoles, su primogénito, y mi abuelo. Murió repentinamente como resultado de una perforación del apéndice. El presidente Smith escribió: «No tengo palabras, estoy paralizado por el dolor, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Lo amo, lo amaré por siempre jamás, y así es y siempre será con todos mis hijos e hijas, pero él es mi primogénito, el primero que me dio el gozo y la esperanza de un nombre honorable y sin fin entre los hombres. Desde lo profundo de mi alma doy gracias a Dios por él, pero lo necesitaba, todos lo necesitábamos, era de gran provecho para la iglesia, y ahora, ¿qué puedo hacer? Que Dios me ayude». Al mes siguiente, el yerno del presidente Smith, Alonzo Kessler, murió en un trágico accidente. El presidente Smith escribió en su diario personal: «Este accidente fatal, de lo más terrible y desgarrador, ha vuelto a cubrir a toda mi familia con un sombrío manto de pesar». 7 meses después, en septiembre de 1918, la nuera del presidente Smith y mi abuela, Ida Bowman Smith, murió tras dar a luz a su 5º hijo, mi tío Hiram. Fue así que, el 3 de octubre de 1918, habiendo experimentado un intenso pesar por los millones de personas que habían muerto en el mundo por causa de la guerra y la enfermedad, así como también por la muerte de los miembros de su propia familia, el presidente Smith recibió la revelación celestial conocida como la visión de la redención de los muertos. Él hizo alusión a la revelación al día siguiente, en la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre. Aunque la salud del presidente Smith había declinado, habló brevemente. Dijo él: «No trataré, no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los asuntos que tengo en la mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos últimos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor». La revelación que recibió el 3 de octubre consoló su corazón y dio respuestas a muchas de sus preguntas. Nosotros también
podemos recibir consuelo y aprender más de nuestro propio futuro cuando nosotros y nuestros seres queridos muramos y vayamos al mundo de los espíritus al estudiar esta revelación y meditar su importancia en la forma en que vivimos nuestra vida todos los días. Entre las muchas cosas que el presidente Smith vio, se halla la visita del Salvador a los fieles en el mundo de los espíritus después de su propia muerte en la cruz. Cito de la visión: «Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres y las mujeres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne, según los hombres, pero vivieran en espíritu, según Dios. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman». En la visión, el presidente Smith vio a su padre Hiram y al profeta José Smith. Hacía 74 años que los había visto por última vez, cuando era un pequeñito en Nauvoo. Solo podemos imaginar su gozo al ver a su padre y a su tío amados. Debe haberse sentido inspirado y consolado al saber que todos los espíritus conservan el aspecto de su cuerpo terrenal y que esperan ansiosamente el día de su prometida resurrección. La visión reveló más plenamente la profundidad y la amplitud del plan del Padre Celestial para sus hijos, el amor redentor de Cristo y el inigualable poder de su expiación. En este centenario especial, les invito a leer detenidamente esta revelación. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación y felicidad para sus hijos. Testifico que la visión que el presidente Joseph F. Smith recibió es verdadera. Doy testimonio de que toda persona puede leerla y llegar a saber que es verdadera. Aquellos que no reciban ese conocimiento en esta vida, con seguridad llegarán a saber de su veracidad cuando todos lleguen al mundo de los espíritus. Allí, todos amarán y alabarán a Dios y al Señor Jesucristo por el gran plan de salvación y por la bendición de la resurrección prometida, cuando el cuerpo y el espíritu se reúnan de nuevo para nunca volver a separarse. Estoy muy agradecido hoy, mis hermanos y hermanas, de saber dónde está mi adorada Bárbara y de que estaremos juntos de nuevo con nuestra familia para siempre. Que la paz del Señor nos sustente ahora y siempre. Es mi humilde oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el subtema
Cuando mueren familiares o amigos queridos, sentimos gran consuelo al saber que volveremos a vernos en el mundo venidero. De las enseñanzas de José Smith, publicado en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith, en las páginas 183 a la 185, el cual escucharemos a continuación. El 7 de abril de 1844, el profeta habló en una conferencia de la iglesia en Nauvoo. Habló de su amigo King Follett, que había muerto recientemente, y dijo: «Amados hermanos, pido la atención de esta congregación mientras les hablo sobre el tema de los muertos. El fallecimiento de nuestro querido hermano King Follett, que murió aplastado en un pozo al venírsele encima una tina llena de piedras, es lo que más me ha motivado a tratar este tema. Sus amigos y parientes me han rogado que tome la palabra, pero en vista de que muchos de los de esta congregación que viven en esta ciudad y en otras partes también han perdido algún amigo, desearía hablar sobre el tema en general y presentarles mis ideas, hasta donde pueda y hasta donde me inspire el Espíritu Santo a tratar este asunto. Deseo sus oraciones y su fe para que yo reciba la instrucción de Dios Todopoderoso y el don del Espíritu Santo, a fin de que pueda declarar las cosas que son verdaderas y que ustedes puedan comprender fácilmente, y que el testimonio pueda infundir la convicción de la veracidad de lo que diga en el corazón y la mente de ustedes. Yo sé que mi testimonio es verdadero, por tanto, al referirme a estos que hoy lloran, ¿qué han perdido? Los parientes y amigos de ellos solamente quedan separados del cuerpo por un corto tiempo, y sus espíritus, que existieron con Dios, han salido del tabernáculo de barro tan solo por un momento, por decirlo así, y ahora ellos existen en un lugar donde pueden conversar juntos, tal como lo hacemos nosotros en la tierra. ¿Qué tenemos para consolarnos con relación a los muertos? Tenemos motivo para abrigar mayor esperanza y consuelo respecto de nuestros muertos que cualquier otro pueblo sobre la tierra, porque los hemos visto conducirse rectamente entre nosotros, y los hemos visto quedarse dormidos en los brazos de Jesús. Ustedes que se lamentan, tienen ocasión para regocijarse hablando de la muerte del elder King Follett, porque su esposo y padre ha ido a esperar hasta el tiempo de la resurrección de los muertos, hasta la perfección de los demás, porque al llegar la resurrección, el amigo de ustedes se levantará con felicidad perfecta e irá a una gloria celestial. Estoy facultado para declarar, por la autoridad del Espíritu Santo, que no tienen razón para temer, porque Él ha ido a la morada de los justos. No se lamenten ni lloren. Lo sé por el testimonio del Espíritu Santo que hay dentro de mí, y ustedes podrán esperar que sus amigos salgan para recibirlos en la mañana del mundo celestial. Tengo un padre, hermanos, hijos y amigos que han pasado a un mundo de espíritus. Se han ausentado tan solo por un momento. Se hallan en el Espíritu y dentro de poco nos volveremos a ver. Pronto llegará el tiempo en que sonará la trompeta. Cuando salgamos de aquí, saludaremos a nuestra madre, padre, amigos y a todos aquellos a quienes amamos, que han dormido en Jesús. No habrá temor de chusmas, ni persecuciones, ni litigios perversos, ni arrestos, sino que todo será una eternidad de dicha. El elder Lorenzo D. Barnes murió mientras prestaba servicio como misionero en Inglaterra. El profeta habló de su fallecimiento en una reunión que tuvo lugar en el templo de Nauvoo, todavía sin terminar. Les diré lo que deseo. Si mañana tuviera que yacer en aquella tumba, quisiera tomar a mi padre de la mano en la mañana de la resurrección y exclamar: Padre mío, y él dirá: Hijo mío, en cuanto se parta la piedra y antes de que salgamos de nuestras tumbas. ¿Y podemos esperar que así se verifiquen estas cosas? Sí, si aprendemos cómo hemos de vivir y cómo hemos de morir. Al acostarnos, pensamos cómo nos vamos a levantar a la mañana siguiente, y cuán placentero es que los amigos reposen juntos y unidos por los vínculos del amor. Descansen y despierten en compañía el uno del otro y reanuden su conversación. ¿Les parecería raro que les relatara lo que he visto en una visión respecto de este interesante tema? Los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo al salir de la tumba que tuvieron o que esperaron tener aquí. Fue tan clara la visión que vi a los hombres antes que hubiesen ascendido de la tumba, como si estuviesen levantándose lentamente. Se dieron la mano unos a otros y exclamaron el uno al otro: Mi padre, mi hijo, mi madre, mi hija, mi hermano, mi hermana.
Y cuando se oiga la voz que ordene a los muertos que se levanten, y suponiendo que estuviese sepultado al lado de mi Padre, ¿cuál sería el primer gozo de mi corazón? Ver a mi Padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, y cuando se hallen a mi lado, yo los abrazaré y ellos a mí. Para mí, el pensar en una aniquilación total del cuerpo y del espíritu es más angustioso que la muerte. Si no tuviera la esperanza de volver a ver a mi padre, madre, hermanos, hermanas y amigos, se me partiría el corazón en un momento y descendería a mi sepultura. La esperanza de ver a mis amigos en la mañana de la resurrección da ánimo a mi alma y me permite soportar los afanes de la vida. Es como si ellos emprendieran un viaje largo y al volver los recibiéramos con mayor gozo. A Marcellus Bates, miembro de la iglesia cuya esposa había muerto, quiero brindarle consuelo. Usted pronto gozará de la asociación de su compañera en un mundo de gloria. Y digo lo mismo a los amigos del hermano Barnes y a todos los miembros de la iglesia que están de luto. Esto ha sido para todos nosotros una voz de amonestación, indicándonos que seamos serios y diligentes, que dejemos a un lado la frivolidad, la vanidad y la imprudencia, y estemos preparados para morir mañana. Como subtítulo: Jesucristo logró una expiación perfecta. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 18, los versículos del 10 al 13, en la sección 19, los versículos del 16 al 19, en la sección 45, los versículos del 3 al 5, y en la sección 76, los versículos del 69 al 70. Una manera de centrarse en el Salvador durante la época de la Pascua de Resurrección es estudiar las revelaciones en Doctrina y Convenios que enseñan en cuanto a su sacrificio expiatorio. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento, y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 16 al 19, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente: Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 69 al 70, que dicen lo siguiente: Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Algunas de las secciones de Doctrina y Convenios que enseñan en cuanto al sacrificio expiatorio de Jesucristo se encuentran en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura. Quizá podría elaborar usted
una lista de verdades en cuanto a la expiación del Salvador que haya encontrado en esos versículos. A fin de que su estudio sea más profundo, podría agregar más verdades a su lista al escudriñar las referencias de las Escrituras indicadas en la definición expiación, expiar, en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación. De la guía para el estudio de las Escrituras, expiación, expiar, la reconciliación del hombre con Dios. En el contexto de las Escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes que el mundo fuese formado, por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado. La expiación consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad, el derramamiento de su sangre y su muerte y resurrección del sepulcro. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba con un cuerpo inmortal. La expiación también provee el medio por el cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley solamente, obtendrá estas bendiciones si tiene fe en Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados, recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. Los que no lleguen a la edad de responsabilidad y los que no conozcan la ley son redimidos por medio de la expiación. Las Escrituras nos enseñan claramente que si Cristo no hubiera efectuado la expiación por nuestros pecados, ninguna ley, ni ninguna ordenanza ni sacrificio cumpliría las demandas de la justicia, y el hombre nunca podría regresar a la presencia de Dios. A continuación figuran una serie de preguntas que podrían dirigir su estudio personal y familiar. Medite a continuación. ¿Por qué Jesucristo eligió sufrir? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué debo hacer para recibir las bendiciones de su sacrificio? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma puedo darme cuenta si su expiación está influyendo en mi vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 14. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 29 de marzo al 4 de abril de 2021. Titulado Soy el que vive, soy el que fue muerto.